Bona nit a tothom. Quería, si me permiten, me pase al castellano. Soy castellano parlante y por tanto me siento más cómodo haciéndolo en castellano, si no les importa. Quería comenzar expresando mis agradecimientos al rector aquí presente, al presidente del Consejo Social, a Milagros, por haberme invitado a este importante evento institucional e intelectual. Segundo, tengo que decir que realmente no creo que tenga mucho que añadir a lo que se ha dicho. Las dos presentaciones que me han precedido han sido brillantes y claras al respecto, por tanto, voy a intentar ser sistemático, rápido y breve. Se está haciendo tarde en todas las cosas. Mi opinión, o lo que voy a tratar aquí, estará muy relacionado con lo que se ha hablado hasta ahora. Y voy a hablar un poco de la relación que existe entre la política, los medios de comunicación y la democracia desde el punto de vista de la ciencia política y desde el tema que yo soy experto, que es formación de opiniones políticas y opinión pública. Voy a empezar diciendo que el papel de los medios de comunicación es más importante hoy que nunca en las democracias representativas. Y esto se debe fundamentalmente a dos razones, que no tienen que ver con el hecho de que los medios de comunicación constituyen el cuarto poder que se autoatribuyen, por cierto, no sujeto a ninguna clase de control ciudadano. Pero sí por otras dos razones muy importantes. La primera, porque es indiscutible la masiva presencia de los medios como mecanismo de transmisión de comunicación. Por ejemplo, según los datos de la encuesta social europea, el 98% de los ciudadanos europeos obtienen la información política a través fundamentalmente de la televisión. Eso es una primera razón. Una segunda razón es que, como decía el politólogo norteamericano Anthony Downs en los años 50, en un famoso libro que es un clásico en la ciencia política, decía que los ciudadanos en las democracias representativas son ignorantes racionales. ¿Por qué son ignorantes racionales? Porque el coste de la información siempre es superior al beneficio que se obtiene con esa información. ¿Por qué? Voy a poner el ejemplo muy claro de las elecciones. Obtener información para tomar la decisión de votar requiere tiempo, esfuerzo y, por tanto, tiene un coste importante, mientras que nuestro voto es un voto entre millones de ciudadanos y, por tanto, el impacto que tiene nuestra opinión individual sobre el total del colectivo de opiniones es prácticamente muy poco. Por tanto, ¿cuál es el incentivo del ciudadano a estar informado? Poco. Si actúan desde un punto de vista instrumental racional, es poco. ¿Cómo se ha discutido esto en la literatura? ¿Qué es lo que hacen los ciudadanos para reducir el coste de la información? Fundamentalmente algo que se llama son los atajos informativos. Hay muchos atajos informativos, pero el papel fundamental que juegan los medios como proveedores de atajos informativos es fundamental. Por tanto, los ciudadanos más que nunca dependen de los medios de comunicación para formarse opiniones personales sobre aspectos públicos, y los medios de comunicación, por tanto, se constituyen en elementos fundamentales para la configuración de las preferencias partidistas y para la formación de opiniones de carácter fundamentalmente político. Sin embargo, a esto hay que añadir dos problemas importantes que tienen una vertiente más reciente, digamos, ¿no? Primero, que los ciudadanos cada vez más hacen una preselección de los medios a los que escuchan que responden más a sus propias, o que estén más acorde con sus propias preferencias partidistas. Están expuestos, por tanto, a un sesgo informativo y lo aceptan como tal. Por tanto, estamos hablando de nichos de información y pequeñas comunidades de subaudiencias que se retroalimentan entre ellas. Es un primer problema general. Un segundo problema general es que la propia proliferación de los medios de comunicación ha llevado paralela la especialización. ¿Qué quiere decir la especialización? Quiere decir
que hay medios especializados en información política, pero también hay medios especializados en ocio, hay medios especializados en música, hay medios especializados en arte, etc. Esto significa que, uno, obtener información de carácter político requiere de una mayor iniciativa activa por parte del ciudadano. Aquel que quiere estar informado requiere de un acto de preselección más activo. Ya no existe esa información pasiva política a la que todos los ciudadanos estábamos expuestos. Todos, antes, más o menos, estábamos expuestos más o menos a los mismos telediarios y a los mismos mecanismos de información. Ahora no, ahora podemos elegir. Y si uno no quiere estar expuesto a información política, la evita y no tiene ningún problema. Pero además, si la busca de manera premeditada y, por tanto, hay un ejercicio de preselección que es mucho más activo. Segundo, porque esto genera más sesgo informativo. Ya no solo se produce el efecto nicho que comentaba de información, se agudiza. Y, por tanto, el ciudadano está más expuesto a la posibilidad de la existencia del sesgo informativo. Esto en España y Cataluña, que es un caso, se agrava por 5 motivos. Motivo número 1. Existe una falta de interés por la política en general y los niveles de información política general en España son muy bajos. Estos son datos de la encuesta social europea que sistemáticamente ubica a los españoles entre los ciudadanos no solo que tienen menos interés en la política, sino los menos informados en términos de conocimiento político en Europa. Por lo tanto, los ciudadanos dependen más de los medios y el efecto del sesgo que conlleva la preselección de los medios es todavía mayor. Segundo, existe una polarización política de los medios cada vez mayor. La literatura comparada ha calificado los medios de comunicación en España como un ejemplo de lo que se llama el pluralismo político polarizado. Tercero, los posicionamientos partidistas se esconden en los medios de comunicación tras la nube de la supuesta imparcialidad y profesionalidad de los medios. Se autoconstituyen y califican el cuarto poder. No hay ni siquiera aquí una clara demostración explícita de las posiciones políticas de los periódicos o de los medios, como existe, por ejemplo, en el mundo anglosajón, con la existencia de lo que llaman los political o electoral endorsement, que quiere decir algo así, que los medios de comunicación y los principales periódicos se declaran partidarios de un determinado partido en un proceso electoral, por ejemplo. No hay un espacio público de deliberación neutral, porque los medios de comunicación pública dependen fundamentalmente del poder político y la existencia de determinadas mayorías, directa o indirectamente, en las asambleas de representación. Cuarto, y este tema que no voy a abundar porque además porque estoy intentando ser lo más rápido posible, pero este tema ya ha sido tratado por las personas que me han precedido, hay una simplificación, falta de expertos intelectuales en los medios de comunicación que favorezcan un discurso más pluralista y neutral. Todo esto genera que haya microespacios de deliberación que agudizan las posiciones maximalistas y el conflicto político. Esto tiene 4 consecuencias. Primera, líderes y medios hablan a sus audiencias secuestradas, no hay información, lo que hay es una desinformación basada en la denuncia fácil y poco contrastada. Lo que hay es reafirmaciones de opiniones que los propios ciudadanos van
preseleccionando y buscando. 2. Hay una creciente polarización y radicalización de posiciones políticas. 3. Esto tiene como consecuencia que haya un mayor coste en el conflicto e intercambio personal de opiniones entre los ciudadanos que pertenecen a las diferentes subaudiencias. Es decir, como el conflicto es más exacerbado y no existen posiciones intermedias ni un discurso de deliberación pública, lo que ocurre es que cuando la gente discute sobre política, cuando salen fuera de esos espacios, eso tiene un mayor coste en términos personales, emocionales. Hay un mayor discurso emocional con un contenido más emocional y, por tanto, se produce una reacción negativa que la voy a discutir ahora. 4. Y como consecuencia de lo anterior, por ejemplo, acabo de finalizar un trabajo empírico cuantitativo de varios países donde se demuestra que cuando esto ocurre, los ciudadanos tienden a tener menos interés por la política, a desconfiar más de las instituciones de representación política. Es decir, en esos contextos, la deliberación que se produce entre los propios ciudadanos genera una reacción negativa, que se traduce claramente en un mayor desinterés por la política y que se traduce en un mayor escepticismo sobre todos los mecanismos de representación política y del espacio público. Por tanto, la deliberación en este contexto no genera ciudadanos más virtuosos, no genera ciudadanos más informados, genera ciudadanos con un mayor sesgo de información y ciudadanos políticamente desafectos. Creo, por tanto, que los medios de comunicación hoy generan en España y Cataluña, por poner un ejemplo, hay en otros países que ocurren fenómenos similares, un mayor grado de información sesgada y, por tanto, podríamos decir desinformación, favorecen y propician el conflicto político, proliferan en el abuso de discursos simplistas y poco contrastados con un claro posicionamiento político. Hay que vender periódicos y el escándalo y la denuncia vende, y si es mucho más del enemigo, mejor. 4. Profundizan junto a la clase política en el problema de la desafección política entre los ciudadanos, que también afecta a los medios de comunicación como institución. De tal manera que si uno observa el grado de correlación que existe entre la valoración de las instituciones de representación política en las democracias occidentales con la valoración de los medios de comunicación, se observa claramente que existe una enorme relación o correlación estadística. Este es el panorama que desde el punto de vista de la ciencia política es un panorama negativo, evidentemente, pero es el diagnóstico que desde el punto de vista de la ciencia política existe hoy sobre la realidad de los medios de comunicación hoy y más en un contexto de polarización y de pluralismo polarizado que existe en los medios de comunicación en España como en otros países, Cataluña, como en otros países del contexto europeo y de otras democracias representativas. Y ha sido breve, lo he prometido, y aquí finalizo. Muchas gracias.